Canal 13 Televisión presenta una nueva entrega de producciones documentales Artear, para su ciclo La aventura del hombre. Un programa para analizar en familia, abriendo el diálogo sobre los misterios del hombre y la naturaleza. Hoy presentamos en el tórrido norte central del territorio argentino, populosa y febril en las mañanas, tranquila y somnolienta en las tardes típicas de provincia, se encuentra la singular ciudad de Formosa. Capital de la provincia homónima, sus habitantes ostentan en sus rostros los rasgos forjados en la mansedumbre de la mezcla de sangres guaraní, toba, pilagá y huichí con los inmigrantes europeos. Recostada contra la ribera occidental del río Paraguay, a través de sus aguas, Formosa configura una activa vía de comunicación con la República del Paraguay. En el puerto, la trashumancia de viajeros y mercaderes es continua. El comercio entre ambas localidades tiene la particularidad propia de las ciudades fronterizas, donde los lugareños y viajantes eligen la conveniencia de la compra a uno u otro lado del río. Por razones laborales o familiares o simplemente como salida de compras, las multitudes de todas las edades colman las lanchas colectivas, obligadas a un ir y venir sin prisa y sin pausa entre el puerto formoseño y la pequeña localidad paraguaya de Alberdi, situada en la orilla opuesta. Formosa debe su nombre a una antigua expresión española perteneciente a los navegantes que recorrieron la región durante las expediciones colonizadoras, quienes denominaban a la actual bahía la Vuelta Formosa por el intenso colorido de sus riberas, coronadas por una profusa vegetación subtropical. Esta bahía del puerto de Formosa fue el punto inicial de una historia de pioneros colonizadores que tuvo lugar hace poco más de un siglo. Hacia el final de la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, el gobierno argentino ordenó el relevamiento de la región para establecer una nueva ciudad. Y el 28 de mayo de 1879, los miembros de la expedición enarbolan la bandera en la ribera. Los orígenes de la historia de Formosa debemos buscarlos en el Tratado de la Triple Alianza, firmado por nuestro país, Uruguay y el Brasil, para la guerra contra el Paraguay. En ese tratado se establecía, por el artículo 16, de que una vez finalizada la guerra y descontado el triunfo de las fuerzas aliadas, el Chaco Boreal, que se encuentra al norte del Pilcomayo hasta la Bahía Negra, allá en el confín, en los límites con Brasil, sería de nuestro país. Finalizada la guerra, el general Mitre, Emilio Mitre, jefe de las fuerzas argentinas en el Paraguay, decide ocupar el Chaco Boreal, estableciendo una guarnición en Villa Occidental. El presidente Sarmiento convalida la actitud del jefe argentino, creando la gobernación del Chaco y estableciendo la misma precisamente en Villa Occidental, como una actitud, un gesto de posesión de esos territorios. De esa manera Villa Occidental pasa a ser la capital de los territorios del Chaco desde 1872, año de su creación, hasta 1879, en que debe entregar Villa Occidental al Paraguay como consecuencia del arbitraje del presidente o del fallo del presidente de los Estados Unidos, Rutherford Hayes. Como consecuencia de ese acto,
el gobierno nacional ve la necesidad de crear una nueva capital para los territorios del Chaco y designa al entonces secretario de la Gobernación, el comandante Luis Jorge Fontana, para que explore la costa derecha del río Paraguay, comprendida entre el Pilcomayo y el Bermejo, y elija un punto adecuado, correcto, para la fundación de la ciudad. Así comenzó la epopeya colonial de esta tierra indómita y lejana, cuyos rincones desbordados de jungla y misterio fueron escenario de historias pletóricas de pasión, denuedo, sacrificio y quebranto. Historias ligadas a la valentía de los pioneros de una época en que había que comenzarlo todo, incluso bajo la permanente amenaza de los peligros de una selva despiadada y hostil. Es una realización de Producciones Documentales de Canal 13, Televisión, Buenos Aires, Argentina. El mayor Luis Jorge Fontana, pocos días más tarde de haber encontrado el lugar adecuado, el 8 de abril de 1879, fundó la ciudad con el nombre de Villa Formosa, a la que únicamente se podía llegar por el río. El buque aviso El Resguardo fue el medio utilizado para esta epopeya, y el río también trajo poco a poco a los primeros pobladores que conformaron el núcleo pionero de Villa Formosa. Hombres y mujeres laboriosos, llenos de fe, que soportaron una existencia de sufrimientos y privaciones, luchando contra los peligros de la selva y los riesgos de la incomunicación y el aislamiento. Su historia es la historia de muchos inmigrantes, una historia de anhelos, luchas, desesperanzas y olvidos. Pero aún así, el amor los unió a la tierra y trabajaron con tenacidad para lograr el milagro de ver nacer a sus hijos al cobijo de un nuevo horizonte. Hoy presentamos Viaje al Olvido. Locución: Ernesto Frit. Guión: Guillermo Hardwick. Producción ejecutiva y realización: Eduardo Terrile. El territorio de Formosa constituye lo que en la antigüedad se conocía como Chaco Central. Su clima es templado en invierno y muy caluroso durante el verano, con temperaturas que superan holgadamente los 40 grados centígrados en diciembre y enero. Gran parte de la provincia está cubierta por esteros y pantanos de escasa profundidad que anegan enormes superficies de campo inutilizables durante casi todo el año. Nuestra expedición intentaba recorrer los rincones más distantes de un territorio signado por el aislamiento y el olvido. La provincia tiene una superficie aproximada de 72.000 kilómetros cuadrados y está limitada por los ríos Pilcomayo al norte, Bermejo al sur, Paraguay al este. Poco a poco nos internábamos en los extraños parajes formoseños de vegetación exuberante, extensos palmares e interminables pantanos. La región oriental de la provincia, húmeda y selvática, fue el sitio donde se establecieron antiguas estancias agrícola-ganaderas que hacia fines del siglo pasado iniciaron un incipiente desarrollo de la agricultura y la ganadería. Los silenciosos rincones de la estancia Bouvier
impregnados de historia y de leyendas del lugar, atesoran un pasado detenido en el tiempo, enredado entre los anchos muros, las centenarias galerías, los húmedos tejados. Allí, la belleza natural de la selva subtropical se ensambla mágicamente al caserío de la estancia. Según las crónicas antiguas, sus orígenes están estrechamente ligados a la historia del Paraguay, ya que perteneció a Madame Lynch, dama de sociedad y compañera inseparable del mariscal López, entonces emperador del Paraguay. En 1865, el mariscal Francisco Solano López, líder paraguayo, declaró la guerra a Brasil, invadiendo los territorios de Argentina y Uruguay y dando origen a lo que la historia conoce como la Guerra de la Triple Alianza. Una guerra violenta y desigual que produjo casi el exterminio de la población paraguaya. En su entrevista con el presidente Bartolomé Mitre, el mariscal López no aceptó las condiciones de un acuerdo de paz y la guerra continuó durante 5 años hasta la muerte de Solano López en 1870. La guerra fue larga, tremenda, fue bastante dolorosa para el Paraguay porque murieron casi las 3/4 partes de la población y justamente hasta los niños, hasta de 11 años en una batalla también perecieron. Desgraciadamente esta guerra fue una tremenda tragedia para nuestra patria, pero ya poco a poco después fue recuperando y debemos recordar a la mujer paraguaya que fue la que levantó otra vez, ella fue la que empuñó el arado, dio hijos y así otra vez poco a poco fue formando otra vez la población del Paraguay. El Paraguay tenía una de las damas que muy conocidas, es la señora Alicia Lynch, que la conoció en Europa, el entonces general López. Vinieron después a Asunción y aquí permaneció hasta morir el mariscal en Cerro Corá el 1 de marzo de 1870. Después de la guerra, estas tierras que pertenecieron a Madame Lynch fueron confiscadas con todas sus pertenencias. Hoy, más de un siglo después, las tierras de Madame Lynch, sus selváticos confines salvajes, son tierras de laboriosidad y sacrificio de los hombres dedicados a la actividad ganadera, donde el arreo de ganado posee características propias muchas veces a través de extensos pantanos. En los sitios más altos del terreno se encuentran los corrales, difícilmente inundables aún durante las crecidas del río. En el brete o manga se llevan a cabo las tareas de vacunación antiaftosa y los baños antiparasitarios. La habilidad de los hombres consiste en la rapidez y precisión de sus movimientos. El paso de los animales por la manga es vertiginoso y continuo, y diariamente reciben tratamiento cientos de cabezas de ganado. El baño debe cubrir totalmente al animal, de manera que la solución bactericida alcance todos los pliegues del cuerpo. Dejamos atrás los terrenos de cría de ganado para internarnos por el río en el corazón de los pantanos. Íbamos en busca de los desconocidos habitantes de un mundo enigmático y fascinante, pocas veces visto por el hombre. Durante la travesía, advertimos la presencia de los lacónicos hombres del río. Pescadores solitarios, silenciosos, taciturnos, dueños del oleaje irreverente y de un saludo breve y apenas audible. Sus momentos de pesca son su vida misma y transcurre en el río largas jornadas. Al cabo de varias horas de marcha, comenzamos a avistar a los curiosos ejemplares de una avifauna variada, propia de este ecosistema.
Frente a nosotros el jabirú, una de las especies más hermosas del lugar, también conocido como tuyuyú cuartelero por el vivo rojo del plumaje del cuello al estilo de los uniformes militares. Esta especie, considerada el gigante de las cigüeñas, pasea siempre en pareja e hinca su largo pico en busca de peces que constituyen su alimentación esencial. Otro voraz vecino de estos ambientes lacustres es el gallito de agua o jacana. Es un ave pequeña de patas y dedos muy largos, adaptados para caminar sobre la vegetación flotante. El oco colorado también frecuenta estos ambientes acuáticos, generalmente en los límites externos de los sitios selváticos y en los claros de los montes. Es un animal muy curioso por la forma alargada de su cuello, que posee unas líneas blancas desde la barba al pecho. De pico largo y agudo, es un ave pasiva, merodeadora que a menudo sube a los árboles. Sus patas largas no poseen dedos palmeados. Los pantanos tienen sus propios sonidos de cientos de cantos diferentes que registrábamos con nuestros micrófonos. Son los sonidos de un universo singular, con sus propios códigos de supervivencia y sus particulares leyes naturales. El ipacá es otro curioso merodeador de estos parajes, que prefiere correr a volar. La cigüeña americana de pico largo y grueso posee un elegante vuelo. Muy blanco y visible desde lejos, el plumaje de la monjita blanca es notable y contrasta con los llamativos tornasoles del chiflón. Estos ambientes lacustres también alojan una gran variedad de reptiles, batracios y anuros que encuentran en el pantano un hábitat inmejorable. Sus condiciones ambientales favorecen la expansión de gigantescas colonias de ranas llamadas lloronas, que hacia el crepúsculo liberan al unísono su canto fantasmagórico, que parece brotar de las entrañas mismas del pantano con un patetismo desolador e inquietante. Navegando río arriba, continuamos la travesía por ignotos confines ocultos detrás de una naturaleza fuerte, muchas veces impenetrable. Los rincones selváticos de imponente vegetación escondían infranqueables secretos naturales que el hombre aún no ha alcanzado a desentrañar. Avanzábamos por la espesura, observando las características de una jungla enmarañada y sombría detrás de los estrechos senderos. Sin embargo, también la belleza forma parte de los mágicos escenarios de la jungla. La flor del caraguatá lucía todo su esplendor protegida por las espinosas hojas de la planta. El caraguatá o chaguar es una bromeliácea de largas hojas carnosas, muy fibrosas y de agudas espinas, utilizada por los nativos para elaborar hilados vegetales. La doradilla es una planta arbustiva muy frecuente en estas zonas selváticas, cuyo aspecto inofensivo esconde, no obstante, propiedades tóxicas. Algunas plantas en la selva tienen sus propias formas de defensa. Gran parte de esta vegetación era utilizada por los aborígenes como curativa. Otra bromeliácea muy común que crece en la humedad de los troncos y de los desechos orgánicos es el llamado vulgarmente cardo chuza. Los lugareños lo emplean durante los largos desplazamientos a través de los pantanos para proveerse de agua. Por la estructura de la planta y la disposición hermética de sus hojas, resulta un repositorio de agua de lluvia que puede alojar aproximadamente 1 litro por cada planta. Una de las rarezas de esta región subtropical es el termitero, especialmente cuando se lo encuentra, como en este caso, en el extremo de un tronco de árbol a más de 6 metros de altura. Estos termiteros están construidos en base a la celulosa que extraen de los mismos árboles que les sirven de sostén y cuya acción provoca la muerte de la planta. Las termitas son insectos isópteros, no son hormigas,
aunque tienen como ellas una muy organizada vida comunitaria. Los termiteros de tierra de increíble dureza, comúnmente llamados tacurú, se elaboran en base a sustancias extraídas de los componentes del suelo. Al igual que las abejas, las termitas poseen castas sociales perfectamente definidas y ocupan los miles de túneles y sus ramificaciones donde almacenan los alimentos y crecen las larvas. Según las clases y funciones, existen entre la especie distintos tipos de termitas de formas y dimensiones morfológicas variadas, entre las que se distinguen soldados, obreras, nodrizas y reproductoras. Otros vecinos de esta geografía son el ñandú, el chajá, siempre atento y observador, y las hormigas podadoras, cuya voracidad las ha convertido en peligrosas competidoras del ganado de la región. Construyen gigantescos nidos que sobresalen unos 50 centímetros por sobre el terreno y alcanzan unos 40 metros cuadrados de superficie con numerosas bocas de entrada y de salida. El acarreo de materiales orgánicos de la superficie del suelo hacia su interior y de materiales inertes hacia la superficie causa sobre el terreno un efecto de desertización. La hormiga podadora es una pequeña incansable que acarrea material vegetal ininterrumpidamente durante el día y la noche, y el consumo medio de cada hormiguero se estima en casi 2 kilogramos de hierbas por día. Las condiciones de intenso calor y humedad del oriente formoseño lo convierten en zona apropiada para la producción de plantas ornamentales, así como verdaderos oasis en la inmensidad desolada de los esteros. Algunos establecimientos han instalado todo lo necesario para esta producción masiva. Los sistemas de riego cubren todos los rincones del lugar y la irrigación se lleva a cabo con mucha frecuencia para mantener las condiciones de humedad frente a los altos índices de temperatura ambiente. La tierra utilizada para el crecimiento de las plantas proveniente de los albardones de riachos posee gran concentración de materia orgánica. Algunas especies como la areca, una palmera originaria de Madagascar, se cultivan a partir de la semilla. Las semillas, como asimismo la tierra donde son plantadas, se tratan con fungicidas especiales para evitar que entren en estado de descomposición. Al cabo de unos 45 a 60 días, aparecen los plantines o renovales. La areca y aún otras variedades como aráceas, spatifilium, caladium, difenbachia o syngonium alcanzan un vertiginoso desarrollo bajo estas condiciones climáticas. La reproducción de la dracena se efectúa de manera sencilla, simplemente cortando trozos de tallo cuyo extremo se impregna con hormonas, las que favorecerán el crecimiento de la nueva raíz. Proveniente de las selvas tropicales de Guinea, la dracena, vulgarmente conocida como palo de agua, es una de las variedades más difundidas en la producción de plantas ornamentales. El suelo apropiado para esta planta de hojas lanceoladas, de un verde intenso con franjas blanquecinas, es el arenoso húmedo con abundante material orgánico. En esas condiciones, la dracena se desarrolla con rapidez y los brotes asoman vigorosamente de los tallos al cabo de pocos días. Las selvas y pantanos son sitios óptimos para las investigaciones biológicas. En las estaciones experimentales, la labor de los científicos es esencial para el conocimiento de la naturaleza. En estos 5 años hemos hecho inventarios florísticos y faunísticos y hemos dado especial importancia a 2 especies amenazadas o vulnerables de la fauna de esta zona. Entre ellos el yacaré overo y el yacaré negro y la iguana overa, para los cuales llevamos a cabo estudios con fines de entender su biología y mejorar la propagación en cautiverio. El yacaré, siendo un reptil, es una especie ovípara, es decir, que se reproduce por huevos.
La hembra pone sus huevos en sitios ocultos de pajonales a orillas de los esteros. Si bien no los incuba, ya que maduran con la alta temperatura ambiente, los vigila celosamente hasta que al cabo de 3 meses de evolución dentro de los huevos nacen las crías. En la estación experimental se estudian las 2 especies de yacaré, el negro y el overo. Allí se controlan minuciosamente los ciclos de crecimiento de cada uno de los ejemplares. Desde el momento de su nacimiento, cada animal posee una ficha que registra los datos acerca de su evolución y sus características morfológicas. Debido a que el yacaré es un animal de sangre fría, se controla la temperatura del agua, que debe ser templada para facilitar su actividad biológica. Otro animal conservado para su estudio es el lagarto overo, comúnmente llamado iguana por los lugareños, aunque para esta niña, habituada a la vida natural en los esteros, el reptil constituye un inofensivo y gracioso pasatiempo. El agua de ríos, arroyos y pantanos de lugares calurosos y húmedos es el hábitat natural del yacaré. En la estación experimental se los alimenta periódicamente con carne molida. Aunque fuera de la vida en cautiverio, su alimentación está constituida por peces, sapos y otros reptiles que captura simplemente con la fuerza de sus poderosas mandíbulas. Muy veloz en el agua, en tierra en cambio es lento y se arrastra pesadamente. Al igual que el caimán y el cocodrilo, el yacaré no mastica su alimento. Los dientes solo le sirven para sujetar a sus presas que traga enteras. Las últimas luces del día marcaban nuestra partida hacia otros horizontes. A fines del siglo pasado, los padres franciscanos de la diócesis de Paraná recibieron una concesión de tierras para fundar misiones en el desolado Chaco formoseño. En el año 1898, el padre Pedro Iturralde recorre la región comprendida entre el río Paraguay, el río Bermejo y el estero Valle Bellaco, con la intención de fundar un asentamiento de indígenas, lo que logra la aprobación en el año 1900 del Gobierno Nacional. En 1901, en enero, comienza el asentamiento con unas 30 familias de indígenas tobas. Ya en el año 1907 se componían 150 familias de tobas. Más adelante, el padre Buenaventura Giuliani concibe la idea de hacer una colonia indígena fundada sobre las bases de una colonia agrícola. La misión de San Francisco de Laicí, bautizada en homenaje al santo patrono de la orden y al cacique Laicí, dueño de estas tierras antes de su conquista, fue durante medio siglo el centro principal de la región. Encabezados por su fundador, el padre Pedro Iturralde, instalaron un aserradero, así como también en los menesteres de la agricultura y la ganadería. Como en aquellos remotos comienzos, los aborígenes y sus descendientes hoy reciben en la misión enseñanzas prácticas complementarias a su formación escolar. Cerca de allí, en las aldeas de indígenas tobas, los niños aprenden las tareas propias de su hábitat, como la recolección de los frutos de los árboles. Según las últimas estadísticas, existe actualmente una población de unos 40.000 aborígenes distribuidos en toda la provincia. Los tobas, situados hacia el este, constituyen un grupo étnico que conserva su lengua y algunos rasgos culturales.
Se dedican a la recolección, a las tareas artesanales y a trabajar en los campos y obrajes de la región. Su antigua expresión musical está dotada de una estructura característica que identifica a la melodía aborigen como un sello indiscutible. De sabor melancólico, las tonadas adquieren un clima nostálgico en el canto de las jóvenes indígenas que veneran la memoria de sus ancestros y lo expresan a través de la recreación de las glosas nativas que provienen de la antigüedad milenaria de sus hermanos de sangre. Con rumbo al oeste marchábamos hacia la región de los Pilagá. Los Pilagá ocupan la porción central del territorio. Junto con los Tobas, los Mocovíes y los Abipones, pertenecen a la antigua nación Guaycurú, que habitaba el área chaqueña desde hace varios siglos. Estos pueblos florecientes antes de la conquista española hoy son despojos de una cultura vencida, cuyos propios líderes, caciques y representantes están intentando reivindicar. Agobiados por la falta de una alimentación adecuada, por las enfermedades y los riesgos de contaminación, les resulta muy difícil sobrevivir en un hábitat natural, el monte chaqueño. Los niños indiferentes a los menesteres de supervivencia encuentran un particular atractivo en el juego del toro. Este entretenimiento consiste en embestirse unos a otros, como lo hacen los animales en los corrales, y por cierto es evidente que les resulta divertido. A pesar de su incorporación a las comunidades occidentales que han hecho variar los hábitos alimenticios, los grupos aislados aún conservan costumbres ancestrales de nutrición. Internándose en el monte, las mujeres realizan largos recorridos para recolectar los frutos que les sirven de alimento. Uno de ellos es el lacatá, vocablo indígena con el que identifican al palmito de una palmera a la que llaman carandillo. Valiéndose de un hacha, seccionan el tallo para extraer el centro que resulta carnoso, de buen sabor y con propiedades nutritivas. Sin embargo, solo una pequeña parte de la médula vegetal de la planta puede ser aprovechada para consumo. El resto es trabajo y búsqueda. Las hojas de las palmeras del lugar, entre ellas las del carandillo, son apropiadas para la elaboración de fibras delgadas con las que se construyen objetos artesanales de cestería de asombrosa belleza. Tiempo y paciencia, habilidad y criterio estético, y una dosis de maestría en las manos de las nativas son los ingredientes que intervienen en esta milenaria artesanía que aún tiene absoluta vigencia. Sus trabajos son vendidos a los centros comerciales y con la ganancia obtenida pueden proveerse de artículos, ropas y alimentos indispensables. Las formas, el tramado y la prolijidad de las piezas son orgullo de las artesanas de la comunidad Pilagá, una etnia que lucha incluso con su artesanía por preservar su identidad cultural. Una identidad que muchas veces corre peligro cuando se transgreden las pautas culturales y se la somete bajo un equívoco fervor religioso. En el templo cristiano, los Pilagá aprenden los nuevos símbolos religiosos y cantan en un idioma que desconocen totalmente, sin saber lo que dicen, ya que la mayoría solo habla la lengua indígena. El pastor religioso es un hermano de sangre, quien cumple la acción evangelizadora, pero respeta fielmente su propia tradición pagana. Ante las imágenes religiosas, más allá de las fronteras culturales, los jóvenes y niños hermanaban sus voces, sus miradas y sus corazones detrás de un canto tal vez extraño, pero que compendiaba la esencia
de su sentimiento aborigen. Un sentimiento que apunta a la tierra, al monte, a los vientos, a las lluvias, a valores solo comprendidos por aquellos que conviven con el desafío cotidiano de sobrevivir cada día con su propia realidad cultural. Una realidad cultural que cada día parece extinguirse irremediablemente como la tenue luz de un lejano horizonte. La vivienda Pilagá, como en épocas lejanas, aún conserva la forma rectangular o cuadrada. Construidas originariamente de paja y ramas, en la actualidad van siendo reemplazadas por elementos que les acerca a la modernidad. A diferencia de otros grupos que levantaban sus aldeas cerca de ríos o arroyos, los Pilagá se instalan en la inmensidad del monte, detrás de la espesura de la impenetrable vegetación. En tiempos remotos, la tribu contaba con un jefe o cacique, que era elegido por su capacidad tanto para la guerra como para la paz, sin que su liderazgo llegara a grados de extremo poder, ya que podía ser reemplazado si su pueblo así lo requería. La familia era monogámica, aunque los caciques solían tener más de una mujer. Habitante de los espacios abiertos y los pastizales, el ñandú es un ocasional visitante de las aldeas. Su carne y sus plumas son codiciadas, especialmente por los cazadores expertos con el arco y la flecha. Al igual que en el pasado, los Pilagá conocen profundamente el medio físico que les brinda su hábitat. Ese gran sentido de observación les permite sacar provecho de la cacería de animales silvestres o la pesca en ríos y esteros, escenario natural que dominan a la perfección. Según las tradiciones más remotas, la organización económica familiar designa al hombre la tarea de cazar y pescar. Esta actividad se realiza en forma individual o colectiva, utilizando el arco, la flecha, los arpones y las redes. Hoy, como consecuencia de su incorporación a los hábitos no aborígenes, los indígenas están abandonando las actividades de pesca y cacería como único recurso de subsistencia. Sin embargo, ello no significa que no continúen cazando y pescando. La diferencia es que esta labor no condiciona totalmente su vida y la de su familia como lo era en el pasado. Con nuestras cámaras habíamos acompañado a un joven Pilagá en su salida de cacería. Desplazándose silenciosamente, observaba con atención los mínimos movimientos del agua. La agudeza visual y una habilidad sorprendente lograban la captura de numerosos peces que constituirían parte de la alimentación familiar. Una de las especies que más abundan en los riachos y esteros de esta región formoseña es la palometa, conocida también como piraña. Este pequeño pez de poderosas mandíbulas y una voracidad temeraria sirve no obstante de alimento a los pueblos aborígenes que los capturan en considerables cantidades. Estos jóvenes transcurren largas jornadas, desde las primeras luces del día hasta el anochecer durante las salidas de cacería. Y generalmente el resultado es satisfactorio. En la aldea, la labor continúa en manos de las más ancianas, quienes son en general las encargadas de la preparación de los alimentos. En este sentido, la veneración y el respeto por los miembros de mayor edad era una constante notoria que advertíamos con frecuencia. Precariamente y con los pocos elementos que disponen, se lleva a cabo la sencilla preparación del producto de la cacería.
En la pequeña olla se coccionan las pirañas simplemente con un poco de sal sobre las brasas ardientes de la hoguera familiar. Después de la cocción, entusiastamente estas mujeres se alimentaban con lo que consideran uno de sus platos preferidos. Y más allá de los peligros de la alta contaminación, de las muchas veces magras condiciones de subsistencia, el precario guisado de pirañas constituye una pauta cultural innegable entre los pueblos aborígenes del Chaco formoseño. Con frecuencia, al caer la tarde, los jóvenes Pilagá se reúnen en el gran patio de la aldea para practicar uno de sus pasatiempos preferidos, al que llaman en su lengua polque. Utilizando bastones hechos con ramas y una pequeña pelota de madera muy dura, el juego consiste en convertir un único tanto en la meta del equipo contrario, señalada con arbustos y ramas y protegida por un guardameta identificado con plumas, quien, como en el fútbol, nunca descuida su zona. El polque es en realidad un deporte muy antiguo que ya practicaban las naciones guaycurúes de Sudamérica mucho antes de la llegada de los expedicionarios españoles y portugueses. Incluso, algunos estudiosos de las crónicas históricas de aquel entonces aseguran que es el deporte nativo que dio origen al popular juego del hockey, que se practica en todo el mundo. El polque, no obstante, tiene sus propias reglas éticas. Únicamente se lleva a cabo cuando media un desafío o una apuesta. No se juega porque sí, sino que debe establecerse previamente un trofeo que justifique el partido. Un caballo, un cerdo, gallinas o cabras son los premios que se ponen en juego. El partido no tiene límite de tiempo y finaliza en el momento en que uno de los equipos convierte su tanto, de forma tal que cuando se enfrentan grupos de similar habilidad, el encuentro puede durar varias horas y en esos casos prevalece el que conserve mayores reservas físicas. Así, más allá de los vastos horizontes de la selva, detrás de cada pequeño mundo, existe un universo particular, propio, solo comparable a sí mismo. Allí, criollos, nativos, colonos, ensamblan sus propias vivencias en una única historia, una historia que proviene del principio mismo de la memoria humana. Sale.